Bueno, a continuación nos va a acompañar el doctor Eduardo Perna, vía Zoom desde Argentina. El doctor Eduardo Perna es expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, es jefe de la División de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar y nos va a dar una charla sobre biomarcadores en el contexto del síndrome coronario agudo. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, yo escucho un poco el retorno allí. Lamentablemente no puedo estar presente por cuestiones de tiempo y demás, pero es un gusto poder compartir este evento con ustedes de manera virtual. Realmente es un tema, creo que muy importante para analizarlo porque abarca a muchas especialidades. Así que, bueno, un agradecimiento muy grande a los amigos de Uruguay por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Necesitaría que me confirmen que la ven bien allí. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Adelante, Eduardo. Dale, bueno. Entonces, el tema que vamos a analizar en estos minutos es la utilidad de los biomarcadores, fundamentalmente en el manejo del dolor precordial y de los síndromes coronarios agudos. Estos son mis conflictos de intereses y los temas que vamos a analizar es la necesidad del diagnóstico correcto. Recién mencionaba Sergio toda la perspectiva que tiene que ver con posicionarse frente a un paciente con dolor precordial, los escenarios frecuentes en los cuales necesitamos biomarcadores en emergencia y fundamentalmente centrarnos en el rol de la troponina de alta sensibilidad en la evaluación de estos pacientes con dolor precordial y una mención acerca del rol que tienen también los péptidos natriuréticos. Es importante entender que hay una necesidad de diagnóstico correcto y este algoritmo que tiene base en las consultas de emergencia en los Estados Unidos, ustedes pueden observar que del total de pacientes que consultan emergencia, 8% lo hacen por dolor precordial, 3 millones son interpretados como no cardíaco y son dados de alta, pero de ellos un 2% finalmente tiene un infarto. Y el hecho fundamental es que estos pacientes tienen una mortalidad muy alta. Y por el otro lado, de los 5 millones de pacientes con sospecha de diagnóstico cardíaco, la mitad son de causa no cardíaca y que requieren generalmente hospitalizaciones. ¿Y esto qué demanda? Un alto costo y por otro lado que el error del diagnóstico tiene un alto porcentaje de juicios por mala praxis contra médicos en los servicios de emergencia. De allí que nuestro objetivo principal cuando evaluamos un paciente con dolor es no dar de alta a un paciente con potencial de tener una enfermedad coronaria, particularmente una enfermedad coronaria inestable. ¿Qué es un biomarcador? Digamos, el concepto es que es una característica que uno puede medir objetivamente y que evaluada puede ser un indicador de un proceso o normal, biológico, o patológico, o una respuesta a una exposición o una intervención terapéutica. Y uno puede pensar que solamente los marcadores tienen que ver con determinaciones en sangre o en fluidos corporales, pero también un electrocardiograma es un biomarcador. Entonces, cualquier medición que refleje esta interacción puede ser potencialmente considerada como biomarcador. Y si uno busca específicamente biomarcadores cardíacos en PubMed, en los últimos 20 años hay más de 67.000 publicaciones relacionadas a este tópico, lo cual habla de la extensa información de la que disponemos. Y es muy interesante porque un biomarcador para demostrar su utilidad sigue un camino que empieza, por ejemplo, en el caso de las troponinas cardíacas, y fíjense que aquí lo comparamos con la determinación por resonancia nuclear o la medición de la fracción de eyección. Pero en el caso de las troponinas había una necesidad clínica, decíamos al principio. Hay una detección por debajo de lo que corresponde a los infartos de miocardio y los marcadores que teníamos no eran específicos. Esto retrasaba el diagnóstico y de repente aparecen las troponinas I y T que demuestran ser superiores al manejo estándar. Esto llevó al desarrollo de estos caminos clínicos que mencionaban Sergio previamente en su presentación. Hay guías que han avalado esta estrategia y en el mundo real hay una alta utilidad para descartar, como decía en el principio, un paciente con un síndrome coronario agudo. Podemos determinar a través del laboratorio o de las estrategias a la cabecera de la cama, lo que se conoce como point of care, y ustedes saben que estos marcadores se pueden determinar, por ejemplo, en un solo instrumento, se puede medir troponina, mioglobina, CKMB,
NT-proBNP, dímero D. ¿Cuál es la ventaja? Primero que es sencillo y rápido, no se necesita especialistas, no se necesita personal de laboratorio, sino gente con un entrenamiento mínimo. Da resultados cuantitativos, y esto es fundamental porque los biomarcadores se tienen que analizar de manera cuantitativa, y lo cualitativo, por ejemplo, lo que hace un TROP-T, tiene cierta limitación. Tiene buena correlación con el laboratorio y claramente reduce el tiempo al diagnóstico y al tratamiento y reducen los costos. La desventaja es que la troponina que se utiliza es la troponina convencional, no la de alta sensibilidad. Por lo tanto, tiene menor sensibilidad y menor valor predictivo negativo, que es nuestro objetivo fundamental. Cuando afectamos pacientes en emergencia, desde el punto de vista cardiovascular, los dos grandes grupos son los pacientes que consultan por dolor y los pacientes que consultan por disnea. Y dentro de los que consultan por dolor, los cuadros principales son el síndrome coronario agudo, después cuadros cardiovasculares no coronarios y finalmente tenemos cuadros no cardiovasculares. Entonces nosotros nos vamos a focalizar fundamentalmente en el diagnóstico de los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, que es el elemento que nos preocupa. Y biomarcadores específicamente en síndromes coronarios agudos hay muchísimos, y como pueden observar, esto ha sido publicado muy recientemente en una revisión. Tenemos marcadores que indican inestabilidad de la placa, aquellos que marcan inflamación, los que marcan estrés hemodinámico, los biomarcadores metabólicos y los biomarcadores relacionados con nutrientes miocárdicos. Pero fundamentalmente los que han demostrado su mayor utilidad en este escenario particular de la evaluación del dolor precordial son los marcadores de injuria miocárdica, y que si bien tenemos varios de ellos, las troponinas cardíacas claramente son las que ocupan el rol fundamental, y es preciso entender el funcionamiento y la utilidad que tienen para poder aplicarlos en el escenario habitual. Entonces, uno puede tener una visión amplia de a qué pacientes habría que solicitarle una troponina, y esto es pensar, todo el paciente con dolor precordial que consulta emergencia tiene que tener un dosaje de troponina. Pero también hay algunos que tienen una visión más restrictiva de pensar en el paciente que tiene una sospecha de origen coronario o que tiene un diagnóstico ya establecido para identificar el valor basal o para la estratificación de riesgo, o en pacientes sin síndrome coronario agudo, pero para estratificar el riesgo, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, en la enfermedad tromboembólica o en pacientes que se hospitalizan por hipertensión pulmonar. Pero hay dos conceptos fundamentales. Primero, un paciente con dolor precordial dudoso o sospechoso debe realizarse primero un electrocardiograma y después una troponina cardíaca. Y un paciente con dolor precordial típico, con o sin cambios electrocardiográficos, no debe esperar una troponina para establecer el diagnóstico lo establece el electrocardiograma. Y vimos también que dentro de toda la evaluación del dolor precordial, las troponinas tienen un rol fundamental, porque el nivel de troponina separa a los pacientes que tienen no solamente mayor riesgo, sino los pacientes que tienen que seguir un camino totalmente diferente desde aquellos que descartamos o que lo tenemos que observar o que hacemos el ruling de un infarto de miocardio. Pero esto no va descolgado de la clínica y del electrocardiograma. Y en esto de la clínica y del electrocardiograma es muy importante, también lo mencionaba Sergio previamente, la relevancia que tiene utilizar score clínicos. En la Federación Argentina de Cardiología hay una guía que se publicó muy recientemente, que digamos ahora se la voy a mostrar, que se basa en utilizar el score HAR específicamente. Y fíjense que esto combina historia, electrocardiograma, edad y factores de riesgo con las determinaciones de troponina, basada fundamentalmente en los límites superior de referencia del biomarcador que tengamos disponible, es decir, del tipo de troponina que dispongamos. Entonces, el próximo tópico es troponinas en la evaluación del paciente con dolor precordial. En este punto me parece importante que destaquemos algunas cosas. Primero, la troponina es un marcador de injuria miocárdica, y fíjense que lo que se utilizan actualmente, que son las troponinas de alta sensibilidad, tiene algunas cosas que uno debe recordar. Primero, el primer punto es que hay un límite inferior en el cual uno puede detectar mínimas concentraciones, y eso se conoce como el límite de detección. Importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, en el caso de la troponina T de quinta generación o de alta sensibilidad es de 5. El otro valor importante es el percentilo 99, que representa el límite superior de referencia.
En este caso, en el caso de la troponina, en general el punto de referencia es 14 y ese valor puede variar según el sexo. En los hombres es más alto que en las mujeres y enseguida vamos a ver cuáles son las implicancias. Y el tercer elemento, que sobre todo se usaba en las troponinas previas, de generaciones previas, es el coeficiente de variación de 10%. Anteriormente, el coeficiente de variación de 10% estaba por encima del percentilo 99 y eso le quitaba sensibilidad porque podía variar en la misma muestra más de 10% y eso le quitaba cierta utilidad. El otro punto es que hay muy pocos casos de falsos positivos. En general, para la troponina I se describen los anticuerpos heterófilos fundamentalmente y para las troponinas T las miopatías, aunque hay otras condiciones, pero son extremadamente raras. Tercer mensaje, la elevación de troponina indica sí o sí injuria miocárdica, pero no indica la causa. Entonces se puede elevar por inflamación, por recambio celular, por exocitosis, por necrosis o por apoptosis. Todo eso relacionado al cardiomiocito. Y fíjense que esta última recomendación dice que términos como falsos positivos, troponinemia y troponinitis deberían dejar de usarse definitivamente porque es denostar el valor que tiene un biomarcador, que la gran mayoría de los aumentos inesperados de troponina son verdaderos positivos para injuria miocárdica y reflejan sí o sí alguna afección vinculada con el corazón y también implican riesgo. Decíamos, se puede elevar, lo más típico y lo que nos interesa aquí en este momento es la injuria relacionada a isquemia miocárdica debida a un accidente de placa, pero también se puede elevar por isquemia aguda relacionada a un desbalance aporte y demanda, que esto puede ser una disminución de la perfusión o un aumento de la demanda miocárdica, por ejemplo, lo que ocurre en la taquiarritmia. Y la disminución de la perfusión en cualquier cuadro coronario no necesariamente relacionado a la ruptura de una placa aterotrombótica. Pero sí hay muchas causas de injuria miocárdica que abarcan desde causas cardíacas, como la insuficiencia cardíaca, enfermedades sistémicas, como la pancreatitis, la rhabdomiólisis, la sepsis, las alteraciones de la tiroides, las quemaduras, la embolia pulmonar. Es decir, hay un número importantísimo de condiciones, pero como remarcábamos hoy, cualquier aumento de troponina indica alto riesgo en la condición de la que estemos tratando. ¿Por qué hay que usar troponinas de alta sensibilidad? Y esto me parece que es fundamental, este cuadro comparativo, estas dos barras que ven aquí, entre el ensayo convencional y las troponinas de alta sensibilidad. Primer concepto, cambiamos de microgramos por litro a nanogramos por litro para hacerlo más sencillo, se multiplican por 1000. Entonces, lo que antes se informaba como 0,100, hoy se informa como 100. Segundo, con las troponinas de alta sensibilidad sabemos que hay un valor normal, es decir, hay un valor que es el percentilo 99 que indica que por encima de ese límite el valor es anormal y por debajo de ese límite es un valor normal. Y hay un límite inferior que es el límite de detección, que es lo mínimo que podemos detectar en muestras de sangre que se refieren a la troponina. Las troponinas convencionales tenían un valor en el cual el coeficiente de variación, fíjese cómo cambia con respecto a lo que ocurre ahora, el coeficiente de variación era mayor que el límite de detección, porque en realidad el límite de detección y el percentilo 99 se desconocían. Entonces, había valores en los cuales había mucha imprecisión. Y si tomamos el punto de corte de la troponina convencional con la de alta sensibilidad, en donde empezaba todo el problema, era por debajo de los 50. Imagínense que hoy 50 nanogramos por litro expresan claramente una injuria miocárdica y este valor es casi 4 veces el límite del percentilo 99. Y la otra razón por la cual hay que usar estos biomarcadores es porque la troponina de alta sensibilidad siempre está por el límite de detección, por encima del límite de detección y alcanza rápidamente un valor que puede detectarse ya dentro de la hora. En cambio, la troponina convencional, aún pasando 2 horas, no alcanza el límite de detección y por lo tanto podemos perder una oportunidad de intervenir precozmente en estos pacientes. Entonces, una troponina, actualmente la de alta sensibilidad, es detectada en el 50-95% de los pacientes sanos. Por eso es que un incremento define rápidamente la presencia de un síndrome coronario. Y cuando se comparan las troponinas convencionales y las troponinas de alta sensibilidad, hay numerosos estudios, en general lo que se observa fundamentalmente es esto: las troponinas de alta sensibilidad detectan
muchos pacientes, alta sensibilidad, 0,94% de los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo. Y fundamentalmente lo que tienen es un alto valor predictivo negativo para descartar la enfermedad coronaria, que está por encima del 95%, que es el límite que se pide para tener una precisión en la evaluación de un síndrome coronario agudo. Y la consecuencia es que 30% de los síndromes coronarios se reclasifican de angina inestable a infarto. Y el análisis del índice de reclasificación demuestra una mejoría significativa en esta exactitud diagnóstica utilizando troponinas de alta sensibilidad. Pero siempre que se utilizan estas troponinas, como decíamos hoy, hay que usarlos de manera continua, como una variable cuantitativa, no cualitativa, porque el valor que obtenemos predice la posibilidad de tener un infarto. Cuanto más alta la troponina, se van despejando diagnósticos diferenciales y más chance de que el paciente tenga un infarto. A valores más bajos no se descarta que tenga un infarto, pero compite con otras situaciones. Un aumento, por ejemplo, de 5 veces el límite superior de referencia tiene más del 90% de valor predictivo positivo para un infarto tipo 1, pero cuando ese aumento es de 3 veces, tiene 50-60% de valor predictivo para un infarto de miocardio. Entonces, el otro componente que ayuda a diagnosticar es el delta. Y este delta es el aumento o el descenso de troponina, y enseguida vamos a analizar también cómo se utiliza este parámetro en la práctica clínica. La cuarta definición universal de infarto dice que hay pacientes que no tienen elevación de troponina y eso no hay injuria miocárdica. Los que tienen un aumento de troponina tienen una detección por encima del percentilo 99, eso es injuria, y también ya les voy a mostrar cómo hacemos para determinar si esto es agudo o crónico. Pero dentro de toda la población que tiene injuria miocárdica hay un porcentaje que además tiene una evidencia de síntomas o cambios en el electrocardiograma o algún otro marcador que indica que hay una isquemia miocárdica aguda. Entonces, la injuria por isquemia miocárdica aguda es lo que define el infarto de miocardio. La injuria de otro tipo se considera como injuria miocárdica. Entonces, el infarto uno puede clasificarlo en distintos tipos, tipo 1, el infarto clásico, el tipo 2, la alteración del balance y el aporte y la demanda. El tipo 3 es cuando no se puede medir el biomarcador y un paciente tiene una muerte súbita, pero no se pudo medir. El tipo 4 asociado a revascularización percutánea y el tipo 5 el infarto asociado a cirugía cardíaca. Pero fíjense que todas estas condiciones tienen en común que además de la elevación de troponina tiene que tener síntomas de isquemia, nuevos cambios en el electrocardiograma, nuevas ondas Q o anormalidades en cualquier imágenes o en la angiografía. Y esto es probablemente este cuadro de la cuarta definición de infarto es el más útil de cómo debemos posicionar ante un nivel de troponina. Primero mirar que esté por encima del percentilo 99 y a partir de aquí mirar si el valor está relativamente estable o tiene un aumento y una caída. Si está estable, hablamos de injuria miocárdica crónica y enfocamos para las causas, por ejemplo, insuficiencia cardíaca crónica, etc. Si hay un aumento y o descenso, lo primero que tenemos que mirar es si hay compatibilidad con una isquemia aguda o no. Si no hay compatibilidad con isquemia aguda, estamos hablando de una injuria miocárdica aguda que puede deberse, por ejemplo, a insuficiencia cardíaca aguda o una miocarditis. Y si hay evidencia de isquemia aguda, estamos frente a un infarto agudo de miocardio. Pero en este infarto agudo de miocardio tenemos que determinar si está asociado a aterosclerosis o trombosis, eso es un infarto tipo 1, o si se debe a una alteración del aporte y la demanda, entonces estamos frente a un infarto tipo 2. Y esta es la forma en la cual nos posicionamos. Sergio mencionaba recién las estrategias disponibles para evaluar un paciente con dolor precordial. Y fíjense, esta es un resumen de las estrategias en las cuales se pueden utilizar estos biomarcadores. Podemos utilizar una estrategia de medir una troponina muy baja o una determinación de 0 y 1 hora. Estas son las más prácticas y las más recomendables. Se puede hacer una estrategia de 0 a 2 horas o de 0 a 3 horas, pero estamos hablando de retraso en el tratamiento de estos pacientes. Y fíjense que todas ellas coinciden en el alto valor predictivo negativo. Decíamos hoy, no se nos deben escapar pacientes con potenciales síndromes coronarios agudos cuando evaluamos el dolor precordial. Y todas ellas varían en la posibilidad o de descarte o de inclusión. Y en general lo que se utiliza para descarte es un valor de troponina muy bajo, por debajo del límite de detección, que decíamos que en el caso de la troponina T era de 5 nanogramos por litro.
El algoritmo de 0 y 1 hora, que es el recomendado por la Sociedad Europea, plantea 3 escenarios en relación a la troponina. Que la troponina esté o muy baja, por debajo del límite de detección, o que esté baja y tenga un delta menor de 3. Fíjense que no hablamos de porcentajes, hablamos de valores cuantitativos. En el otro extremo, el paciente que tiene una troponina alta, mayor de 52, o un delta mayor de 5. Y todo lo que no está en el verde o en el rojo se posiciona en el grupo de observación. Pero es importante tener en cuenta cuando vamos a aplicar estos algoritmos es el tiempo desde el inicio de los síntomas a la medición de troponina. Porque si ese tiempo es en general menor de 2 o 3 horas, está recomendado esperar una tercera troponina para poder evitar la pérdida del diagnóstico de estos pacientes y claramente el paciente que se descarta puede ser manejado de manera ambulatoria. Simplemente para mostrar la utilidad de estos algoritmos y qué ocurre en la práctica clínica. Estos son el resumen de 2 estudios que utilizaron tanto troponina T como troponina I. Y clasificaron a los pacientes en estos 3 grupos. Los que descartamos el diagnóstico, más de la mitad, o casi la mitad. Los que se confirma el diagnóstico, que representan entre el 18 y el 23%, en los cuales queda esta duda de la observación. Simplemente con esa estrategia, fíjense cómo se separan las curvas en el riesgo de evolución adversa, ya sea de eventos combinados o de mortalidad. Hay los grupos que tienen las troponinas en valores de descarte, la incidencia de evento es menor al 1%, y ese es nuestro objetivo. Si nosotros logramos identificar esa población de bajo riesgo, se puede manejar tranquilamente de manera ambulatoria. Y todos los algoritmos, mejor dicho, todos los estudios sumados en este metaanálisis nos muestran que la estrategia de 0 y 1 hora tiene una alta especificidad y fundamentalmente una alta sensibilidad que está por encima del 95%, fíjense que alcanza hasta el 99%, y con una alta posibilidad de hacer un análisis de verosimilitud negativa, es decir, de descartar el diagnóstico con bastante seguridad. Y estos algoritmos fundamentalmente, en general los pacientes que se hacen entre 0 y 1 hora es más frecuente que se vayan de alta de emergencia, tengan menores estadías, se usen menos test funcionales, aunque este estudio, el RAPID, demostró que igual el cateterismo se siguen usando en la misma proporción y estos pacientes tienen muy baja mortalidad, aunque tienen un poco más de injuria miocárdica, pero un alto valor predictivo negativo para descartar la evolución a infarto o muerte. Y si aplicamos la estrategia a la población global, fíjense que usando un punto de corte de 14 nanogramos, que es el punto del límite superior de referencia, se nos escapan 2 de cada 100 infartos. Pero si usamos el punto de corte de 3 o 5, que es el límite de detección, se nos escapan menos de 1%. Con esta estrategia, si está hecha dentro de las 2 a 3 horas del inicio del dolor, es muy útil para enviar rápidamente a los pacientes a la casa. Y fíjense que este estudio que se publicó recientemente, midiendo troponina de alta sensibilidad para descartar el diagnóstico de infarto, permite rápidamente descartar y los pacientes tienen una baja incidencia de infarto o muerte. Fíjense que los números acá son números muy pequeños y utilizando, en este caso, la troponina I por un punto de corte de 3 nanogramos por litro. Realmente, un paciente que tiene estos valores bajos no necesita estudios adicionales. Las guías de la Federación Argentina de Cardiología, como les decía hoy, combinan la estrategia de medir troponina con el score HART, y esto es muy importante porque un score HART, un paciente con factores de riesgo que tenga cambios en el electro, no debe ser dado de alta porque tenga una troponina baja, porque aquí el cuadro clínico cambia. Entonces, combinar parámetros clínicos con parámetros bioquímicos nos permite una mejor optimización. Y siempre remarcar que un paciente con cambios en el electro no entra en la evaluación del dolor precordial, sino que tiene que seguir los algoritmos correspondientes a cada una de estas entidades. Las guías norteamericanas nos dicen, indicación 1A, utilizar en pacientes con dolor precordial determinaciones seriadas para determinar el patrón de ascenso y descenso, y que es preferible la troponina de alta sensibilidad sobre cualquier otra troponina. Y tercero, esto que estamos haciendo en este evento, los clínicos deben estar familiarizados con la performance analítica del ensayo y dejar de utilizar, por ejemplo, la isoenzima CKMB o la mioglobina en la valoración de estos pacientes. Y mencionaba hoy también Sergio en su presentación,
menos de 1% de riesgo de muerte. Son aquellos que tienen una troponina basal muy baja, por debajo del límite de detección, 3 o 5 nanogramos, dependiendo cuáles de ellas son, o aquellos que tienen un delta muy bajo. No piensen en el 20% en estos valores, sino piensen de manera cuantitativa. Y estos pacientes pueden ser dados de alta porque son considerados de bajo riesgo de eventos y no necesitan ninguna otra valoración urgente, es decir, no tienen que ser sometidos a otros estudios durante la consulta. Las troponinas también han sido evaluadas de esta guía del 2021, se han hecho algunas recomendaciones adicionales. El primero de ellos es entender que en valores muy bajos hay que tener precaución porque el percentilo 99 de la mujer puede ser 1,5 o 2 veces inferior al percentilo del hombre. Entonces puede haber subdiagnósticos en el caso de la mujer. Hay que entender que ya usamos límites más bajos, el límite de detección o el límite de cuantificación, que son 2 determinaciones, uno aprobado por la FDA y el otro no, pero son valores que están incluso por debajo del límite que utilizamos habitualmente, que es el límite superior de referencia, y hay que optimizar este umbral de estratificación para estos valores. Cuanto más alto el valor, más chance de que el paciente tenga un síndrome coronario. El problema es utilizar puntos de corte bajo para poder dar de alta a estos pacientes. El patrón delta. El patrón delta nos dice, primero, que los pacientes que tienen valores menores o levemente mayor al percentilo 99, hay que usar el delta absoluto, no el delta porcentual. El delta del 20% se utiliza para, en la guía de definición de infarto fundamental, infarto. Pero en general se recomienda que un valor menos del 20% puede no estar asociado con injuria aguda y puede vincularse más a la injuria crónica. Pero ojo, si nosotros medimos muy temprano, es difícil que detectemos un delta. Si lo medimos en el momento justo, vamos a tener un delta ascendente o un delta descendente, pero si evaluamos esta troponina en un periodo más allá de las 12 horas del inicio de los síntomas, también podemos tener un plató que tiene que ver con la curva de liberación de troponina, y esto hay que estar muy alerta porque este periodo no nos va a descartar el diagnóstico de infarto. 2 palabras de los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos en el síndrome coronario agudo indican claramente una relación con mayor riesgo de mortalidad, determinado en el momento de la consulta de pacientes, ya sea con dolor o síndromes coronarios agudos, pero también es un predictor para infarto. Por lo tanto, un paciente que es evaluado por una combinación de dolor y disnea, la combinación de biomarcadores nos ayuda a mejorar la estratificación de riesgo de estos pacientes, e inclusive la supervivencia y la supervivencia libre de infarto está vinculado con el nivel que tiene el NT-proBNP medido en pacientes con dolor precordial en emergencia, y aquí no estamos hablando de pacientes exclusivamente con disnea. Y no olvidar que hay indicaciones emergentes de estos biomarcadores, tanto de la troponina como de los péptidos natriuréticos. 3 datos a consignar: fibrilación auricular, evaluación perioperatoria e identificación de riesgo cardiovascular en los diabéticos. En la fibrilación auricular, ya sea para predecir ocurrencia, recurrencia, sangrado o stroke, troponinas y péptidos natriuréticos tienen un rol crucial, inclusive mejor que la utilización del chat-VAS. Segundo concepto, la injuria miocárdica en cirugía no cardíaca. Esto ha sido reescrito muy recientemente y esto se demuestra que la elevación de troponina sin otros síntomas, que ocurre dentro de los 30 días, fundamentalmente las 72 horas después de una cirugía, está vinculada con un alto riesgo de eventos posteriores. Es decir, la troponina puede ser útil para identificar qué paciente que va a una cirugía no cardíaca tiene alto riesgo de evolución adversa y sobre los cuales quizás podríamos intervenir posteriormente. Y el último concepto es el screening en pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes. Pacientes que están en etapa A, que tienen diabetes, la utilización de biomarcadores de manera anual, determinando tanto NT-proBNP como troponinas de alta sensibilidad, nos permiten reclasificar al paciente en una etapa B para dirigir intervenciones y evitar la progresión. Por lo tanto, como mensajes finales, el conocimiento preciso de los aspectos teóricos de un biomarcador permiten expandir su aplicación práctica, y las troponinas de alta sensibilidad hoy
son imprescindibles para manejar el dolor de pecho y los síndromes coronarios agudos porque mejoran el diagnóstico, contribuyen a la identificación del riesgo y entre los diversos algoritmos disponibles, el de 0 y 1 hora es seguro y efectivo en la valoración del dolor en emergencia. Un valor de troponina muy bajo, menor al límite de detección o de cuantificación, identifican un grupo de bajo riesgo de evento a corto y largo plazo y se deben emplear siempre como complemento al diagnóstico clínico. Su aumento implica siempre mal pronóstico independientemente de la causa. Muchas gracias.